Autocrítica a la luz de la palabra. Martes 25 de enero 2022. Tenemos hoy como portada del programa una bella imagen de una orquídea. Miren ustedes qué colores tan espectaculares tiene. Sus pétalos son matizados. Hay unos blancos con bordes morados, unos amarillos claritos y el centro pues un espectáculo de colorido. Bella flor, flor nacional de Venezuela y flor que está en muchas partes del mundo. Gracias, Señor, por darnos tantas maravillas. Gracias, Señor, porque podemos verlas y disfrutar de cada una de ellas. Acompaña la imagen de hoy un texto de la carta de Pablo a los habitantes de Galacia, capítulo 3, versículos 26 y 27. Es otro texto bíblico relacionado con la fe, porque durante todo este mes de enero hemos estado trabajando con esta primera virtud teologal. Veamos qué nos dicen estos versículos en el día de hoy. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Hoy también el Evangelio nos va a hablar de lo importante que es creer y ser bautizados. Qué importante es tu cercanía, Señor. Danos la gracia de acercarnos a ti lo primero que hagamos cada día. Tu cercanía nos ayuda a avanzar. Tú siempre estás allí y sentirte presente es una maravilla, Señor. Te pedimos en este momento de encuentro con tu palabra que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para aprovechar al máximo este momento, para poder disfrutar de tu palabra, para poder vivir a tu manera, para ser esos hijos que tú esperas, mereces y necesitas. Y te decimos desde lo profundo de nuestros corazones, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para hoy. Estamos en el tiempo ordinario, año par, semana 3, día martes 25 de enero. Pero hoy hay una fiesta especial en el santoral de nuestra iglesia. Hoy es el día en que recordamos la conversión de San Pablo y también esta fiesta de hoy nos recuerda lo importante de trabajar en nuestra conversión de manera permanente, tanto tú como yo. Como primera lectura tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Salmo 117, entre paréntesis 116, dos estrofas, dos versículos, 1 y 2. Evangelio Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18.
Ubiquémonos en nuestra biblioteca como de costumbre. Hoy tenemos tanto la primera lectura como el Evangelio ubicados en los libros históricos del Nuevo Testamento, su primer peldaño. Ahí están los 5 evangelios que narran la vida de Jesús para conocerlo más y amarlo más, y el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos narran los orígenes de la iglesia. Marcos y Hechos, 2 libros que conforman este primer peldaño del Nuevo Testamento. Y el libro de los Salmos, siempre allí, en el tercer peldaño del Antiguo Testamento, es uno de los 7 libros sapienciales. Todos los días en la Sagrada Escritura trabajamos con partes de un salmo. Estos libros contienen la sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. ¿Con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy? Vayamos a predicar el Evangelio. Vayamos a predicar el Evangelio. Comencemos pues con la primera lectura del día de hoy. Allí tenemos el momento cuando Jesús se aparece a Saulo, nombre original de este gran apóstol, Saulo de Tarso. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabras contundentes, palabras que le dicen a Saulo en aquel momento: detente, levántate de allí, tengo una misión para ti. Esta fiesta fue instituida en el siglo VI con ocasión del traslado de las reliquias del apóstol. Entró en el calendario romano en el siglo IX. Ella nos recuerda la aparición de Cristo a San Pablo en el camino de Damasco. Está narrada en 3 pasajes de este libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. A esta sorpresiva y extraordinaria visión está vinculado el tránsito de una mentalidad de intransigente fanático de la ley de Moisés y el acérrimo perseguidor de los cristianos a infatigable apóstol de Jesucristo, el apóstol de los gentiles. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. ¿Cómo vas trabajando en tu conversión? ¿Te sientes desanimado por tus altos y bajos? ¿Te empeñas a pesar de todo? No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Pasamos al salmo del día de hoy. Es la totalidad del salmo, estas 2 estrofas que están allí. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Ahí tiene en sus manos el Señor al mundo entero, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Él siempre ama, Él siempre es fiel. Nosotros tenemos que responder de la mejor manera posible. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas del día de hoy? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Ese es parte del Evangelio con el que también trabajaremos hoy. En este salmo, el más breve del salterio, todas las naciones son invitadas a alabar al Dios de Israel por el inmenso amor que tiene hacia su pueblo. Estos 2 elementos definen el universalismo del Antiguo Testamento en sus rasgos más esenciales, al poner de manifiesto la función mediadora de Israel en la salvación
de todos los pueblos. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo del día de hoy. ¿Alabas al Señor? ¿Valoras el amor y la fidelidad de Dios por ti? ¿Perteneces al grupo de los que evangelizan? ¿A qué grupo perteneces tú? Esas preguntas son importantes que las vamos haciendo en nuestro interior. Llegamos al Evangelio. Ahí está la mano del Señor con la llaga de los clavos. Y nos invita a que vayan. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Cada quien está con quien uno elige, porque para eso el Señor nos hizo libres. Tú escoges el camino bueno o el camino malo. Es tu decisión y la mía también. Pablo se transforma en un intrépido heraldo del Evangelio y en difusor incansable de la buena nueva. Tal conversión ha de situarse en la base de muchos e importantes elementos de su doctrina, en particular del tema del poder de la gracia que opera de parte de Dios por medio de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Esta conversión es, por cierto, uno de los más importantes acontecimientos en la historia de la Iglesia. Apóstol de los gentiles, de Saulo de Tarso a Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los no judíos. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio del día de hoy. ¿Ayudas a otros a que alcancen la salvación? ¿A quién evangelizas tú? ¿Difundes el Evangelio de manera constante? Preguntas y más preguntas que van surgiendo en lo profundo de tu interior y que te van alertando hacia los aspectos de tu vida que debes trabajar, que debes mejorar. La invitación que el Señor nos hace cada vez que leemos su palabra, porque Él a ti y a mí nos quiere santos. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas del día de hoy. Vayamos a predicar el Evangelio. En la primera lectura, como Pablo, que después de escuchar al Señor y de recibir el bautismo, atestiguó ante los hombres lo que había visto y oído, y sin descanso evangelizó a los no judíos, dejando huella. En el Salmo nos dice que todos los pueblos deben alabar al Señor, pero para hacerlo deben conocerlo y ese es nuestro trabajo. Evangelicemos. En el Evangelio, clara invitación a que vayamos por todo el mundo a predicar, sin distinción alguna, porque todos somos hijos de Dios y a todos nos quiere de regreso a sus manos creadoras. Vayamos a predicar el Evangelio. Vayamos a predicar. Oremos, encomendémonos al Señor y preparémonos para esa gran misión de todo bautizado. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a leer los textos de hoy para que los profundices y saques el mayor provecho posible de las enseñanzas contenidas en esas páginas sagradas, porque cuando haces la autocrítica de la palabra, el Señor te recuerda que tú eres el que decide si agonizas o vives. Entonces hay que trabajar
es un trabajo permanente porque nuestra oración personal, nuestra autocrítica y nuestra conversión deben ser permanentes. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.